La Movida presenta gente extraordinaria. Seguimos en cabina de Cool FM, también conectados por streaming para quienes nos escuchan a través de nuestra web y a los que escuchan el podcast por nuestro canal de YouTube. A todos bienvenidos. Ahora sí ya estamos preparados para recibir al maestro Danilo Pérez, jazzista, compositor, filántropo. Empezó su carrera a muy corta edad, tenía solo 3 años, ya él nos va a contar parte de su historia, y a los 10 años ya estudiaba en el repertorio clásico europeo en el Conservatorio Nacional de Panamá. Después de recibir un grado en electrónica, pues se ganó una beca y se va a estudiar a Indiana University en Pensilvania, en los Estados Unidos, para luego ir a la prestigiosa escuela de jazz Berklee College Music, y en el año 95 se convierte en el primer latinoamericano que forma parte del grupo de Wynton Marsalis y el primer músico de jazz que toca con la Orquesta Sinfónica de Panamá. Ha compartido escenario con grandes músicos como Jon Hendricks, como Terence Blanchard, como Claudio Roditi, como Paquito de Rivera, y más de 13 discos en su haber. Y dentro de estas producciones musicales, pues el aclamado disco titulado Danzón, con Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, que le hizo acreedor de un Grammy. Después, los años 80, empieza a grabar con músicos destacados, incluyendo a Jack Dennett, a Charlie Haden, a Michael Brecker y otros. Tito Puente también por ahí aparece, y por supuesto el cumpleañero de hoy, Wayne Shorter. Así que hoy es un día muy especial porque vamos a celebrar ese cumpleaños en grande con el maestro, ya habiendo dicho al principio del programa que él forma parte del cuarteto también de este gran maestro, pero en este caso de otro instrumento, y como sabemos ha hecho una combinación maravillosa del saxofón con el piano de nuestro querido Danilo. Así que bueno, seguimos un poco con su trayectoria. También les comento que ha dirigido su propio grupo desde 1990, ganado varios premios, incluyendo Grammys y nominaciones, 3 lleva ya de los Grammys, y en el año 2002 recibe una nominación del Jazz Journalist Association como mejor pianista del año, eso entre otros. También podemos hablar un poco de todo su trabajo, porque aparte de sus cualidades como músico, es filántropo, es embajador de buena voluntad de UNICEF, es profesor de música en varios destacados conservatorios como el de England y también el de Berklee, y dirige actualmente la Fundación Danilo Pérez, que respalda, como sabemos, a jóvenes talentos con vocación musical de escasos recursos. También, incluso gracias a esta gestión, ha tenido algunos jóvenes panameños que han podido ingresar en centros muy prestigiosos como los que él forma parte, y desde el 2003 también dirige el Panamá Jazz Festival, que es el evento más grande de la fundación y que ha logrado además convocar a más de 350,000 personas en todo el mundo. Así que es parte de la trayectoria del maestro Danilo, y tenemos hoy el placer de tener a este virtuoso, este pionero desde Panamá para el mundo del género global jazz, y también un activista social que representa un gran baluarte para el país. Por estas razones es más que un honor tener en La Movida. Bienvenido. ¿Cómo está, Danilo? ¿Me escucha? Súper. Qué bueno. Súper, Daniela. Tienes aire todavía. Sí, era larga la historia, y eso que ahora tenemos que conversar en detalle porque hay muchas preguntas acerca de todo lo que usted ha hecho. Gran curiosidad de los oyentes, y bueno, era de esperarse. Sí, gracias por la invitación, Daniela. También vamos a aprovechar también para aclarar un par de cosas biográficas que a veces de detalles tiempo de detalles que se cambian con el tiempo, pues, pero la vamos a aclarar hoy. Así son 13 discos. Para usted. La verdad que no sé, pero son alrededor de 13 discos, sí. Muy bien. Sí, porque en otras biografías y datos más viejos decía 8, pero contando bien me dieron 13. Ajá, sí. Pero sabes que hay grabaciones que han hecho de conciertos en vivo que son de collectors, artículos de colectivo, pues. Uh-huh. Y en Japón me han hecho varios, creo que en Europa también hay un par, así que son como 3 discos que yo nunca tuve participación personal, pero toqué y lo grabó alguien y lo puso afuera. Qué bueno. Vamos aclarando puntos. Maestro, usted comienza en la música a los 3 años. ¿Eso es cierto? Sí, Daniela, yo vengo de una familia de mi padre, fue educador, y mi madre también. Entonces,
mi padre en el 67 ya estaba trabajando con esta idea de que la música es un vehículo de aprendizaje, que a través de la música tú aprendes materias, aprendes la matemática, aprendes ciencia social, aprendes el currículo. Su tesis en ese periodo fue de cómo la música debía ser utilizada en el aprendizaje del niño para las materias y para el currículo. Debía ser implemento, debe ser un suplemento del currículo de la escuela tradicional, debía ser todo enseñado a través de música, que fue lo que él hizo. Él trabajó con un grupo de Colón y a través de la música le dio clases, le enseñó español, le enseñó poesía. Así que esa es la base que yo tengo. Mi padre de chico, ya a los 3 años yo tenía bongoses, tenía una cantidad de discos increíble que él me ponía, y antes de siquiera hablar ya yo estaba haciendo las palabras, como decía, ¿cómo está? Él me decía pa, pa, pa. Yo decía, bien, pa, 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 bien. Qué divertido. Así que esa es la base con mi padre, la base, aprendí con él la importancia de la música en el aprendizaje. Él ya sabía de la concentración, la memoria, la matemática, o sea, cómo la música ayudaba a todo eso. Y también al edificar comunidad. Porque desde chico yo tocaba con mis primos, donde yo estaba, y armábamos conjuntos, todo. Qué gran herencia, ¿no? Qué bonito, y por supuesto no podía resultar nada más que lo que ahora vemos de todo este conjunto hermosísimo de educación y valores, porque así lo vemos. Quería preguntarle, y me lo han también, era una curiosidad personal, pero también vi un oyente que hizo una pregunta parecida, que tenía que ver con ese momento en el que usted se acerca al jazz. ¿Por qué llega el jazz a este género? ¿Qué fue lo que le inspiró? ¿A quién escuchó? ¿Cuáles eran sus referentes de aquella época cuando conoce el jazz? Voy a colocar una de sus canciones que me gusta muchísimo, y al regreso entonces seguimos con estos detalles de su infancia. Entonces escuchemos Galactic Panama y ya venimos con el maestro.
Vida presenta Gente Extraordinaria. Seguimos conversando con Danilo Pérez. Ya los que acaban de sintonizar escucharon parte de su historia y habíamos quedado en una pregunta y tenía que ver con su infancia o quizás un poco más allá, no lo sabemos, ya nos va a contestar él. Y es ese momento en el que hace contacto con el jazz por primera vez, en el que descubre este género. Panamá tenía una historia del jazz y tiene una historia del jazz por contar muy importante, desde Louis Russell con Louis Armstrong, Sonny White con Billie Holiday y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de jazzistas. Panamá tiene una historia muy importante, muy, muy rica, y yo creo que tuve mucha suerte en haber sido parte de experimentar esa parte, como la última parte de esos géneros que se llama el tambo jazz. O sea, con esto me refiero a ese gran grupo de músicos panameños como Víctor Boa, Jim White, Bad Gordon, Reggie Johnson, Rubalex. Yo tuve la bendición de estar ahí, verlos tocar. Mi papá también me enseñó mucho de quiénes eran, qué valor tenían y el aporte que hacían a nuestra identidad como panameños. Así que yo viví en ese ambiente, probablemente la última parte de eso, porque yo me fui en el 84 a estudiar a Estados Unidos. Así que cuando yo estuve en mi desarrollo, yo tuve mucha oportunidad de relacionarme con todos ellos y tocar. Maestro Boa lo vi muchas veces. Casualmente yo trabajaba en el hotel Holiday Inn, que es el Plaza Paitilla Inn. No sé qué ahora, pero era un tiempo Plaza Paitilla, el hotel Holiday Inn. Todavía me parece que tienes... Bueno, sí. Todavía, ahí había muchos shows, en las tardes había muchos grupos de jazz. Y en la noche yo tocaba con un grupo de un violinista, José Luis Cedeño, violinista panameño, y yo tocaba acordeón. Wow. Ahí estuve reemplazando él es el decano de la Facultad de Bellas Artes. Se me está escapando el nombre ahora mismo. Sí, pero lo que yo viví era que en la tarde estaba Víctor Boa tocando, y yo me venía temprano. Yo estaba en el conservatorio estudiando en la tarde. Tuve buenos maestros en el conservatorio, ¿viste? Tuve una profesora chilena, Cecilia Núñez, muy buena, muy buena guía. Entonces yo me venía del conservatorio, me sentaba temprano, escuchaba todo el set de Víctor Boa y después ahí me ponía a tocar mi set también tocando acordeón. Qué buena historia. Era un momento increíble. Había música en el San Juan, había un lugar que se llamaba La Kelvin, había otro que se llamaba El Bombardi, y mi papá en el Club Unión también. Yo oí mucho jazz. Y mi papá también le encantaba ponerme discos. Yo me mudé, yo crecí en Pueblo Nuevo, en calle Tercera, y después nos mudamos para Altos de Cerro Viento, donde fue que pasé mi etapa de los 10 hasta allá, que me vine a Estados Unidos. Me gradué de primaria en Cerro Viento. Okay. Y así que lo que va pasando es que estuve alrededor de esa música, escuchaba muchos discos. A mi papá le gustaba escuchar muchos discos de pianistas cubanos, y una vez me puso a un pianista puertorriqueño que se llama Papo Luca. Y mi papá siempre me cantaba todos los solos de los pianistas, Lino Fría de la Sonora Matancera, me ponía Peruchín, se sabía todas las llamadas de Peruchín. Y los grandes músicos, porque había mucha música en Panamá, había mucha música, mucha identidad personal también. Fue el periodo de los combos. O sea, yo viví toda esa época, una suerte, la verdad, bendición. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escucho a Papo Luca, él hace un solo en un tema que se llama Ñañaracaí. Okay. Y en ese solo, yo creo que finalmente
se abre una puerta muy especial donde yo no pude salirme más de ese rumbo. Yo me aprendí a los 6 años el solo de Papoluca, iba para 7. A los 6 años el solo de Papoluca de Ñañara Caícoso. Y esa experiencia creo que para mí fue muy, muy importante, muy importante. Y así es que yo creo, poco a poco me enamoré de eso y poco a poco me fue llevando cada vez más. Empecé a entender de dónde salían las influencias, empecé a entender, escuché cosas que ya escuchaba con Reggie Johnson, que tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Ricardo Quintero, y empecé a relacionar muchas cosas. Le tuve mucho cariño y mucho amor. Se me olvidó mencionar a un gran vecino. También. Porque cuando todo el mundo, Denis Noel se llamaba él. Todo el mundo tocaba su música, merengue, salsa. En ese tiempo estaba el Tabú Combo con un tema Mabullá, pegado a los combos nacionales. Y él lo que hacía lo mismo, pero con el jazz. Y también entonces crecí con esa música alrededor, ¿viste? Qué bonita historia. Y usted ha ido creando su propio sello. Hay muchas personas y expertos que hablan de ese sello que es como su marca, muy distintivo, con un mix de ritmos, incluyendo hasta los ritmos africanos y también del folclore panameño, y lo han denominado de diferentes maneras. Yo quisiera saber cómo se identifica usted con cómo llamaría este género, si es el global jazz o tiene alguna otra manera de hablarnos un poco de lo que usted ha creado y es pionero, por decirlo de alguna manera, tanto desde Panamá como para la región. Fíjate, yo desde que estaba chico me acuerdo una vez sentado en el área de Amador, viendo el Puente de las Américas, apreciando las pasadas de los barcos. Yo me acuerdo ese sueño que me dio de poder hacer música que tuviera esa sensibilidad, esa magia que tiene Panamá, que Panamá es muy global, ¿viste? Desde sus inicios, porque fue una fuente importante estratégica de paso, y era una distancia más, las distancias más cortas, era importante todo el tema de lo que para mí ahora se ha transformado en el global jazz. Yo creo que viene de esencia de ser panameño, ¿viste? Entonces yo siempre tuve ese sueño de hacer música que tuviera esa identidad global, ¿viste? Esa es una palabra, cuando la empecé a usar en el instituto, que formé un instituto en Boston que se llama el Global Jazz Institute. Uh-huh. Cuando presento esa palabra, la gente se asustó. Global, no, espérate. No, ¿eso qué es? ¿Cómo es eso de global jazz? Y en realidad, a esta altura te lo puedo definir como un tipo de música que le da la bienvenida al folclore universal, le da la bienvenida a los instrumentos diferentes. Mi sueño era expandir más allá el jazz, más allá de lo que es el saxofón con trompeta, trombón, sino utilizar otros instrumentos, y lo hemos logrado. Tenemos estudiantes de toda parte del mundo, armónica 4 venezolanos, tenemos instrumentos del Medio Oriente, estudiantes de Corea, o sea, una especie de Naciones Unidas. Hablando de esas Naciones Unidas y de todas esos sueños que quizás una vez tuvo, pues quisiera preguntarle también por la fundación, porque para mí debe ser su gran sueño hecho realidad, ayudar a muchos a que puedan seguir su camino, a que puedan ser grandes músicos. Y de hecho conozco unos cuantos que han pasado por la movida, por nombrar algunos, a un Eric Blanquisset, muchachos con muchísimo talento, o a un Sebastián Garzón, que han pasado por la escuela, luego han sido beneficiarios de las becas y ahora pueden pues seguir desarrollando ese gran talento gracias a la ayuda que reciben de la Fundación Danilo. ¿Me puede hablar un poco de la fundación? Sí, fíjate, hubieron varias experiencias que me motivaron a dentro de mi sueño comprometerme a esta parte del sueño como artista. Por ejemplo, agregarle un componente de que yo siempre, y desde chico mis padres me ayudaron a entender que es importante
compartir, contribuir. Entonces yo prometí antes de irme de Panamá que si yo aprendía, si crecía, yo iba a regresar, iba a contribuir y me iba a comprometer en el tema de la educación en Panamá. La educación, sobre todo la educación, en ese momento iba a la educación musical, no sabía que iba a quedar tan integral todo esto, este desarrollo, pues. Entonces me acuerdo una vez que estaba de gira y tuve la oportunidad en Nueva York de ser compañero, casi que hijo adoptivo de un gran músico panameño, que eso es lo que te iba a decir en la biografía. Dice que yo fui el primero que toqué con la Sinfónica. Él fue el primer jazzista de Panamá, creo, Mauricio Smith. Mauricio Smith, muy bien. Sí, y él, aprendí mucho con él. Y si él fue disculpa que le interrumpa, si él fue el primero, ¿usted fue el segundo? Puede ser, okay. no sé eso bien, pero yo la gente jura que usted fue el primero, así que qué bueno también que lo aclaren para que le demos el honor al señor Smith. Sí, yo creo que siempre él un gran músico, una gran persona. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo me voy y empiezo a tocar, mi carrera se mueve muy rápido. De repente yo al primer semestre ya estoy en Nueva York y ya estoy tocando con un grande del jazz, Jon Hendricks. Después de ahí estoy tocando con Paquito de Rivera. Después de ahí, o sea, iba como rápido. Ya como al año y medio yo estaba, de haberme ido a Nueva York, estaba con Dizzy Gillespie. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensé de una vez, ¿por qué está pasando todo esto tan rápido, viste? Y ahí empiezo a retomar mi promesa y vuelvo a Panamá a hacer clínica. Desde que yo me fui, ese era mi anhelo. Y vuelvo, hago clínicas. Y ahí me identifico con un proyecto que se llama el Jamboree, que lo tenía Leslie Ducré y Tato Ledesma. Y me uno a la parte de las artes y desarrollo el área de la música, ¿viste? Y fue una experiencia maravillosa, porque a través de todos los componentes que habían juegos de basquetbol, clases de astronomía, o sea, era una ensalada de conocimiento. La música también jugaba un papel importante y ahí tengo la oportunidad de conocer y trabajar con muchos de esos jóvenes que tú probablemente conoces ahora, que son personas de mucho renombre y grandes músicos. De entre esos, Luis Carlos Pérez, estuvo también Roberto Toto, que toca trompeta, Oscar Cruz y su hermano Reinaldo, todo el grupo, todos los músicos que te puedes imaginar, hasta los Rabanes, hasta todos pasaron por ahí. Y ahí hacíamos experimentos y hacíamos cosas creativas y yo lo impulsaba. Las clases conmigo eran de 9 horas, fíjate. Todos los que iban ahí salían desgastados, pero salían llenos de conocimiento. Entonces ese es como eso me da mucha esperanza, ¿viste? Después salgo de gira con Dizzy Gillespie y vamos a un lugar que se llama San Sebastián en España, y ahí yo como que tuve un sueño y dije, yo quisiera que esto pasara en mi país también, porque me di cuenta que un lugar pequeño se transformaba en un centro cultural por el festival. El Festival de San Sebastián lo hacía ser un evento, o sea, desarrollaba el turismo cultural increíblemente. Entonces yo decía, wow, quisiera hacer eso en Panamá. Y así es que poco a poco empezamos con el festival en el 2003, que hay una historia increíble. Mi esposa estaba embarazada de Daniela, nuestra primera hija. Y el único apoyo que tuve en términos gubernamentales en ese momento fue el de la alcaldía, a través de Juan Carlos Navarro, que era el alcalde, y tuve varios amigos, Carmen Alemán, Javier Carrizo, mi manager Robin Tomchen, que me metieron el hombro y la mano para que hiciéramos esto. Hicimos el festival, me acuerdo, fue una cosa pero increíble, porque
mi manager va al hotel y me dice, Danilo, no estamos mal, estamos pero terrible, porque no hemos vendido ni, o sea, de esta no vas a salir. Yo iba a comprar un apartamento para mi hija, para mi familia, primera vez después de tantos años viviendo acá solo. Entonces fue interesantísimo, se lo dije a mi esposa, estamos mal. Y mi esposa ella estaba como un zen en ese momento. Por cierto, una gran músico también, me imagino que le dijo, estamos mal, pero vamos bien. Exacto. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Me acuerdo mucho que hubieron grandes amigos que me ayudaron. Casualmente, tengo muy buenos recuerdos de ese momento porque hubo tantos signos para que uno dijera, hasta aquí llegó esto. Pero nosotros seguimos fuerte. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que en realidad el festival es un evento para nosotros que culturiza y que atrae turismo cultural y ayuda a educar y oportunidades para los estudiantes. Pero en realidad lo que queríamos era formalizar todo este sueño de ayudar al sistema educativo que tenemos en Panamá. Entonces retomo la idea y ahí cierra el círculo donde creamos la Fundación Danilo Pérez. ¿Qué siente que ha cambiado desde ese momento en cuanto a políticas que benefician a la cultura y qué falta por cambiar? ¿Qué es lo que urge según toda la experiencia que ha tenido con este experimento, que ahora ya no es un experimento, ahora es un hecho y ha reunido, como les dijimos hace unos minutos, a más de 350,000 personas desde que comenzó? Fíjate, muy buena esa pregunta, Daniela. Yo creo que lo que falta es primero una llamada para la acción. Yo creo que nosotros, por ejemplo, como artistas, músicos, estamos en una etapa ahora mismo, por ejemplo, con todo esto de la crisis, de la pandemia. A mí me ha demostrado y me ha comprobado que la percepción que se tiene de la música solamente se relaciona mucho con las expresiones artísticas, el arte, como la parte del entretenimiento, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Pero estamos llegando a una era, a un momento, ya estamos en ese momento, donde la música demuestra, en estos momentos nos une, nos conecta, acorta las distancias y nos humaniza, ¿viste? Nos hace reflexionar, nos da tranquilidad y paz. Muchas veces en estos momentos cuando estamos solos ponemos un buen disco, un tema y te das cuenta que ya es muy claro que la música ha entrado en un tema que se tiene que la conversación tiene que elevarse a la parte medicinal, a la parte terapéutica de la música, ¿viste? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que hace falta? Primero tenemos que transformar esa idea de que vamos a decir, más que transformar, es trabajar juntos en el tema educativo, la educación, para que la percepción de la cultura no sea como el aderezo que se le pone a un dulce, ¿viste? Sino que sea el dulce. La prioridad, ¿viste? Entonces, eso tenemos que trabajarlo y eso es difícil muchas veces por el problema que se confunde mucho con las expresiones culturales, con el tema de las expresiones culturales y el fomento del trabajo artístico. Se confunde mucho con las necesidades que juega el músico en la sociedad. Y que si, por ejemplo, hubiera una ley que protegiera al ser humano, donde la música, que ya se ha comprobado terapéuticamente y científicamente, ejerce un papel importante en el desarrollo humano, ¿viste? Desde que te dije cómo mi padre la utilizaba para el aprendizaje, por ejemplo. Entonces entraría en una ley que tiene que ver más con una ley de salud pública, ¿viste? Y entonces ahí la música tomaría casi que un papel medicinal, ¿viste? Que es lo que es medicinal, pero ya sería visto cómo la buena música
genera. Esto lo decía hasta Confucio, decía que los pueblos serán definidos por la música que escuchen. Totalmente de acuerdo, y bueno, ojalá podamos tener esa visión holística que ya se está manejando en otros lugares para poder hacer real el tema de legislar, como bien lo ha dicho, me parece primordial para que la música tome el lugar que debe tomar. Y ahorita esta pandemia, y esto lo venimos hablando con muchos músicos maestros desde que comenzó la pandemia, nos ha demostrado eso, cómo la música sana, cómo la música ha sido la válvula para muchos, para poder estar más tranquilos. Todos estos conciertos que ustedes están dando muchas veces de manera gratuita, este acercamiento que hemos tenido a los artistas, que incluso nos podemos meter en sus casas, cosas que antes no pasaba, y conocerlos y poder disfrutar de todo esto, le ha traído a la gente beneficios increíbles. Yo diría que una buena parte de la gente que ha tomado la música como terapia ha logrado salir a flote gracias a esto. Conozco muchos casos. Al regreso, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, quisiera entonces entrar ya en materia del festival en cuanto a los conciertos que vamos a poder disfrutar por estos días, que ya comenzaron, por cierto, ¿no? Sí, ya comenzaron. Perfecto. Entonces vamos a hacer este corte y al regreso conversamos de estas actividades. Seguimos en Cool FM, ya venimos con más.
La Movida presenta gente extraordinaria. Y seguimos conversando con Danilo Pérez, nuestro extraordinario de hoy, maestro, filántropo, compositor y pianista. Hemos estado hablando un poco de su historia, su trayectoria, y ahora para esta parte final pues nos gustaría mucho tener detalles de lo que está sucediendo con el Panama Jazz Festival, que como saben está ofreciendo una serie de presentaciones en vivo. Son grandes oportunidades digitales para que puedan ustedes disfrutar de todo el jazz y de todos estos compositores maravillosos que se juntan, músicos que se juntan, artistas nacionales e internacionales a muy buenos precios, módicos, a beneficio además de los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez. Así que habíamos quedado en conversar un poco sobre los detalles. Sí, okay. La escucho. ¿Nos puede contar un poquito cómo va la organización? Ya sabemos que el viernes empezaron las actividades y más o menos de qué vamos a poder disfrutar por estos días. Sé que hay grandes leyendas allí de la música que van a estar participando. Sí, es un esfuerzo, Daniela, increíble, pero tenemos un equipo que hemos trabajado con ellos por años. Es un esfuerzo para adaptarnos a esta nueva realidad y continuar con nuestro cometido. Pues el Panama Jazz Festival se reinventa y está acoplando su formato a los estándares de comunicación que existen ahora mismo con las nuevas tecnologías. Así que el viernes pasado tuvimos la primera presentación muy emotiva, presentando a Reggie Johnson, parte de esa tradición del tambo jazz que estábamos hablando desde el principio, Luis Carlos Pérez también y otros grandes músicos panameños. Este viernes seguimos con el gran John Patitucci, hermano, colaborador, creyente del proyecto, enamorado del proyecto en Panamá, y él va a hacer una presentación muy especial que tiene mucha emoción, es emotivo para nosotros porque coincide con la semana del cumpleaños del maestro Wayne Shorter. Correcto. Uno de nuestros grandes mentores, así que está de cumpleaños hoy. Exactamente. Hoy es un día súper especial. Esta entrevista fue maravillosa. Cuando yo vi que hoy era el cumpleaños, dije, no puede ser, qué buena coincidencia. Casualmente estaba hablando con él en antes y wow, el espíritu que se mantiene, 87 años tiene. Wow. El espíritu, el mensaje que está mandando, un mensaje de seguir adelante y no dejarse caer, tú sabes, el espíritu, hay que seguir adelante, nada más hay un camino, me dice Danilo, hacia adelante. Qué belleza. Y bueno, es muy emotivo esta semana, así que lo invitamos, es a las 7 de la tarde, 7 p.m. en Estados Unidos, 6 p.m. hora de Panamá. Va a estar tocando John Patitucci, no se lo pierdan, también va a estar ahí para contestar preguntas. Ese concierto vale $10. Hay un programa, se puede meter en la página www.panamajazzfestival.com y ahí se pueden meter y ver cómo las diferentes membresías, la que mejor le convenga y le sea satisfactoria, pues. Y hay diferentes, los conciertos individuales también, que algunos cuestan $5 también, o sea. Es una colaboración, además esto es una donación porque sabemos después que parte de los recursos ayudan a muchísima gente. Exactamente, está viendo un concierto, pero también estás ayudando a los programas educativos de la fundación, que la fundación a raíz de esta crisis se tuvo que formar un plan de emergencia maravilloso con el liderazgo de Aleida Duarte y Carlos Arazal, y Luis Carlos han hecho un trabajo fenomenal con los profesores que tenemos, fantástico, Graciela Núñez, Charlie Casa, y así se me quedan varios sin mencionar, pero tenemos un equipo verdaderamente de primer nivel, que esa es la inversión que hemos hecho de muchos años, invertir en el capital humano, para que en estos momentos de crisis ellos puedan darle liderazgo y ayudar a los demás. Qué bueno. Es más que un placer, de verdad, haberlo tenido en La Movida. Muchísima admiración, y es usted de esas personas que uno le gusta seguir los pasos y que inspiran muchísimo. Así que
De verdad que en nombre de toda Panamá y de la movida, muchísimas gracias por haber estado en este lugar, en este espacio para compartir y por todo lo que hace. Antes de despedirnos, quedaba pendiente hablar de su último trabajo. Me estuvo contando sobre una historia bellísima de una canción específica de ese trabajo, pero hay muchas más y yo quisiera cerrar entonces con un poco de la historia de Son of the Rio Grande, que es parte del trabajo que comparte con otro artista, Kurt, y bueno, cuéntenos un poquito de esto. Sí, esta ha sido una colaboración maravillosa. Salió, lamentablemente nosotros teníamos alrededor de 40, 60 conciertos de giras y a raíz de la crisis se ha tenido que cancelar todo, como para muchos otros artistas, para todos básicamente. Pero fue muy linda esta colaboración, fue espontánea, fue dirigida hacia conversar temas y cantar temas que tienen que ver con el racismo, y en este caso la canción que van a oír con el tema de las fronteras, ¿viste? De la posición esta bien, se puede decir, bien antagonista que tiene Estados Unidos de crear e implantar una frontera en una muralla ahí en México. Y con el presidente que hemos tenido, con Trump, que ha sido verdaderamente un declive para este país. Nosotros nos inspiramos y tratando de llamar la atención y crear un espacio para, tú sabes, desbordarnos en emoción. Entonces, y creatividad. Y en este tema en particular yo experimento con lo que se llama un piano preparado. ¿Qué significa eso? Que estamos tratando de que el piano suene a otra cosa menos a piano. Y este es un estilo muy interesante que lo desarrolló John Cage, compositor muy importante de este estilo de música. Entonces yo de hace rato estoy con la idea de experimentar y aproveché esto porque el piano me sonaba muy dulce para la protesta que queríamos hacer y necesitaba sonidos así medio extraños y cosas medio extrañas, ¿viste? Porque la letra dice, yo oía el sonido del río que no tiene final. El sonido es como un mensaje a mi espíritu que el río me está mandando. Y el agua y las armonías que escuchas del río te encantan, pero de repente me da miedo y no sé por qué. El río llena mi corazón, dice. Y entonces empieza a hablar, es la relación, es una relación de un joven que termina ahogado en el río. Y él dice que no está ahogado solamente por el río. Yo he visto al río matar a mi hermano y a mi hermanita, por ejemplo. Wow. El río me ahogó mi corazón. Y después hace una analogía y dice, pero seguro no es el río, es la gente que hemos elegido para que nos dirijan. Wow. Y hace una analogía muy, muy fuerte con el tema de las murallas, ¿viste? Porque todo esto tiene que ver por esa manera de pensar bien radical de exclusión que tiene, ¿viste? Entonces, ahí aprovechamos para desbordarnos, tú sabes, para tirar todo el sentimiento. Y lo que van a oír es un piano que yo fui a un almacén como ¿cómo se llama? El en Panamá que vende cosas de ferretería. Como el Do It Center. Como el Do It Center. Okay. Entonces yo compré clavos, compré unos pedacitos de gomas, tenía que comprar tornillos de diferentes tamaños, ¿viste? Wow. Qué lío, porque yo grabé el original con el piano, pero entonces montarle encima lo que él había hecho fue muy linda. Entonces una composición que le puso la letra y se llama La canción para el Río Grande. Así que espero que lo disfruten. Daniela, gracias por la invitación. Claro que sí. Qué maravilla, maestro, que siga la música, que siga la poesía, que siga la protesta dulce y amarga a la vez, y que, bueno, sigamos disfrutando por mucho tiempo de su trabajo, que es maravilloso. Un placer haberlo tenido en La Movida y seguimos en contacto, y por supuesto vamos todos a disfrutar de estas nuevas actividades del Panamá Jazz Fest. Gracias, espero verlos a todos. Hasta luego, muchas gracias.
I used to hear the running of the river as a song with no ending. The sound was like a message to my spirit that the river was sending. The rushing of the water played with harmonies continually ascending. Enchanted by the river, I would stand alone in fear and ever trembling. Filled my heart, but now I've seen a side of things that makes the song a curious tune. It seems the river is a siren calling underneath a cowardly moon. And harmonies grow darker as the revelation opens up to me and up to you. Because now I've seen the river kill our brother and our tiny sister too. Has drowned my heart. Of course it's not the river, it's the people we've elected to lead us, who make the walls and send the armored wagons for the ones who would join us, while billionaires recline upon divans upholstered in the skins of slaughter, and feast upon the children we should think of as our only sons and daughters. America, you've lost your heart. It's no excuse just being scared or blind. America, you've lost your mind. Soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en vivo de lunes a viernes a las 5 p.m. hora Panamá en Cool FM 89.3, en streaming a través de nuestra web Cool FM Panamá y también seguirnos a través de nuestras redes @lamovidapanamá, @Cool FM 89.3. Gracias por tu sintonía.